trabaja duro, muy duro. Pero muchas veces sobre aquello que el alfarero trabaja más duro es porque el Señor quiere hacer una obra más grande para la gloria de su nombre. Amén. Así que si usted quiere ser grande en Dios, que no tiene nada que ver con ser grande en las cosas del mundo, no tiene nada que ver, grande en Dios, usted va a tener que pasar por la mano del alfarero. Así como está, barro nomás, no va a entrar, no va a poder. Pero sí, si usted permite que el alfarero trabaje en su vida, yo permito que el alfarero trabaje en mi vida. Yo le puedo decir que en esta última década el alfarero ha trabajado de una manera tremenda, muy dura manera. Pero quiero dar gracias a Dios por estar en sus manos. Porque ¿qué sería de mí si estuviera en la mano del otro? ¿No es cierto? Si siguiera en la mano del otro. Pero doy gracias a Dios, aunque el proceso está siendo muy duro, muy difícil, sé que es necesario. Amén. Es necesario. Me dice, pero qué tranquilo que está. Así, bueno, hubo un momento que uno estuvo angustiado, todo mal, derramó lágrimas, preguntó por qué, en fin, Señor, que esto se termine ya. Pero Dios en su soberanía lo va a terminar cuando Él quiera. Amén. Porque no sé si usted sabía que Dios es soberano. Amén. Dios en su soberanía, cuando dice que va a hacer algo, Él lo hace. No es como nosotros que dice, bueno, voy a ver y lo hacemos o no lo hacemos. No, Dios en su soberanía dice, voy a hacer tal cosa y lo hace. Y sucede. Entonces cuando la soberanía de Dios quiera, Dios en su soberanía quiere hacerlo, Él lo va a hacer. Lo va a hacer en mí y lo va a hacer en usted. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos, vamos a mirar algo en Hebreos. Porque yo tengo una preocupación no solamente sobre mi persona, sobre mi familia, Hebreos capítulo 1, sino sobre ustedes también. Y sobre los hermanos que no están en este momento conectados. Tengo una preocupación. Y lo primero que nosotros tenemos que saber en esta noche, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, es muy importante lo que dice allí. ¿Lo tienen? ¿Tienen Hebreos capítulo 1? Amén, gloria a Dios. Dice sí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Hermanas, en el pasado, antes que el Señor viniera, el método que el Señor usaba para hablar a su pueblo eran los profetas. Isaías, Jeremías, Oseas, todos los profetas mayores y menores, el Señor los usaba como un instrumento para hablarles la palabra de Dios, para aconsejarles, para exhortarles, les hablaba para que se volvieran al camino, porque ustedes saben que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo muy rebelde, como nosotros, ¿no? Porque nosotros no podemos criticar al pueblo de Israel, pero sabemos que nosotros muchas veces no somos tan rebeldes como ellos. Y dice que en ese tiempo Dios le habló a ellos por profetas, a los padres. Cuando ellos mencionan a los padres, no se refiere a los padres en sí, sino que se refiere a los mayores, a los patriarcas, a personas que estuvieron viviendo en esa época. Pero dice la palabra, y la palabra nos da un privilegio que ellos no tuvieron,
Es más, dice la palabra que ellos sabían, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos sabían que en algún momento el Señor iba a venir, pero ellos no lo vieron, dice que lo saludaron de lejos, dice la palabra. Ellos deseaban, pero el Señor les dijo que no era para el tiempo de ellos. Pero en este tiempo, ya Cristo estuvo sobre esta tierra, hizo lo que nosotros sabemos que hizo, milagros, maravillas, prodigios. Luego murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y fue llevado en gloria a la diestra del Padre. Amén. Amén. Mire el libro de Apocalipsis en el primer capítulo, cómo Juan describe al Hijo de Dios. No está describiendo solamente al Hijo de Dios resucitado, está describiendo al Hijo de Dios glorificado. Amén. Amén. Y ese Hijo de Dios glorificado, dice la palabra, es el que nos habla ahora. Como dice la Escritura. Ahora, dice, en estos postreros días, no ha hablado por el Hijo en el versículo 2. O sea que todavía el Hijo sigue hablando. Me habla a mí, le habla a cada uno de los que estamos reunidos aquí en el comedor de casa, le habla a cada uno de los que están. Dios no levantó profetas para hablarnos, hermanos. Mire que hay tantos profetas ahora, hay tantos profetas que están diciendo cualquier barbaridad. Aquí está la palabra segura. Dios me habla por su Hijo. Amén. Amén. Dios me habla por su Hijo. Si algún profeta viene y le dice algo, bueno, usted vaya, busque al Señor y que Dios le hable. Porque dice la palabra que en estos tiempos su Hijo está esperando para poder hablarnos y que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Así que cuando usted vaya a su momento de oración, lleve su Biblia, póngase allí en el lugar secreto y dígale: Hijo de Dios, yo necesito que tú me hables. ¿Están pasando situaciones difíciles? Dígale al Hijo de Dios, a Jesús: Señor, háblame con respecto a esta situación. ¿Usted piensa que el Señor no va a tener una palabra para usted? Claro que sí que va a tener una palabra para usted. Va a tener una palabra para mí. Capaz que no se la da el primer día, capaz que no se la da el segundo día, capaz que tiene que dedicar algún tiempo a ayuno, capaz que tiene que dar un tiempo a orar en vigilia toda la noche. Pero el Hijo de Dios habla. No precisa ningún intérprete, no precisa nadie que hable por Él, porque Él habla. Amén. Y yo le agradezco a Jesús que Él me tomó y que puedo hoy escuchar cuando Él me habla. Es un enorme privilegio. Yo lamento, hermanas, si hay alguien aquí que nunca el Señor le ha hablado en la intimidad, cuando abre la palabra. Pero es buen tiempo para acercarse a Dios, alejarse del ruido de este mundo, meterse en el lugar secreto y allí escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. En el momento de la intercesión, en el momento de la oración, hermano, hermana, no solamente se acerque a Dios para pedirle cosas, permita que Él le hable. Amén. Porque por esas cosas que usted está pidiendo tiene una respuesta, tiene una palabra, tiene una directiva de lo que usted tiene que hacer. Pero si solo pedimos y no dejamos que el Señor obre, entonces vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir siendo, discúlpeme la palabra, ignorantes de lo que Dios quiere. Y no estoy usando la palabra ignorante como despectiva, sino en el sentido de que muchas veces ignoramos cosas. Pero ¿por qué tenemos que nosotros ignorar la voz del Señor? Ay, yo quiero saber cómo es la voz de Dios. Mire, yo no sé cómo es la voz de Dios, nunca la escuché. Pero sí sé que en el lugar secreto Él me habla. Amén. Él me habla.
Y muchas veces le hago preguntas al Señor, a la palabra, le hago preguntas. Y no me la contesta. Y después de tiempo le vuelvo a hacer otra pregunta. Y en vez de contestarme esa pregunta, me contesta la primera. Y hasta parece gracioso. Pero así es Dios. Así es nuestro Dios. Amén. Y ahí en el capítulo 2, yo quería hacerlo medio cortito, pero ya veo que no. En el capítulo 2 de Hebreos dice, en el versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Amén. La palabra nos dice que pongamos atención al mensaje, a la palabra. Yo veo que hay hermanas que en el culto sacan apuntes, volver a los apuntes, volver a esas palabras marcadas. Como dice aquí, con más diligencia tenemos que buscarle ahora, hermanos, hermanas, que no tenemos la posibilidad de estar en la casa de Dios todavía. Tenemos que buscarle más diligentemente, dice la palabra de Dios, porque si no, ¿qué va a pasar? Nos vamos a deslizar. ¿Se ha deslizado usted una vez? Sí. ¿Sabe que yo jugaba con mi primo, Gustavo? Él no es creyente, éramos unos chiquilines. Y él vivía en una casa donde había una gran bajada. Y en esa bajada había musgo. Y él había practicado tanto que él ponía los pies, se ponía en cuclillas e iba resbalando hasta allá abajo. Y yo lo quise hacer. ¿Sabe qué pasó, no? Me di contra el musgo. No se ría, no seas malo. Me di contra el musgo. Pero yo veía a mi primo cómo se iba deslizando lentamente. Y yo creo que nosotros podemos reconocer el momento cuando nos vamos deslizando, dejamos de orar, oramos día por medio, no oramos todos los días, comenzamos a leer menos la palabra del Señor, ya no pensamos tanto en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, el celular, la computadora, el televisor y otras cosas, salir a pasear, yo qué sé, 1000 cosas empiezan a ocupar nuestro tiempo y nosotros nos comenzamos a deslizar. Y cuando queremos acordar, estamos en la zanja. Estamos caídos en medio del musgo y ahí nos damos cuenta que estamos lejos del Señor. Sí. Por eso, la palabra del Señor me dice que yo tengo que tratar de cuidarme para no deslizarme hacia el pecado, para no deslizarme hacia el mundo. Mire, la persona que cae en pecado no cae de golpe. Fue un deslizamiento que duró días, que duró años, meses y llegó a su fin cuando se deslizó. No es que se deslizó de un día para el otro, no. Por eso hay cosas muchas veces en el corazón que hay que sacarlas. Porque esas cosas hacen que nosotros nos deslicemos. Y cuando queremos acordar, vamos a estar en la cuneta. Sabemos que nuestro Dios es misericordioso y nos va a levantar. Pero ¿qué pasa si morimos? ¿Qué pasa si morimos? ¿A dónde va nuestra alma? Nuestra alma es eterna. Mire, yo estoy orando por las personas que están en el CTI, que están en coma, que están entubados, otros no. Por cada uno de ellos, porque el Señor dice, mía es cada alma. Yo estoy orando que el Señor guarde y que ellos puedan decidir ir a la vida eterna. Amén. Pero nosotros que estamos vivos, que tenemos algunos achaques, eso es cierto, que gracias al Señor nos ha guardado, mucho más deberíamos procurar estar firmes en el Señor en este tiempo. Es cierto que nosotros tenemos que congregarnos y tenemos que hacerlo, ni bien se abre la iglesia, se puede abrir la iglesia, vamos a congregarnos. Pero yo creo que en todos estos años que hemos predicado con Betty, hemos enseñado la palabra, y otros pastores que han venido, y otros hermanos que han compartido testimonio, palabra, eso está acá, guardado. Y eso me tiene que servir a mí para yo estar firme.
Ese depósito que nosotros, el fiel depósito que dice el apóstol Pablo, lo nombra 2 veces en la palabra de Dios. Más lo que nosotros cada día buscamos al Señor. Cada día buscamos al Señor. Entonces dice, porque si la palabra, sigue diciendo el texto, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se acuerda cuando se apareció el Señor y los ángeles a Abraham? ¿Qué le dijeron? Vamos a ir a destruir a Sodoma. ¿Y eso por qué? ¿Porque Dios era malo? ¿Porque los ángeles eran malos? No. Porque el pecado de Sodoma ya había llegado a una altura, a una tremenda perdición y pudrición de moralidad, que Dios dijo hasta acá. ¿Vieron que Dios dice hasta acá? Dios dice hasta acá. Porque a veces pensamos, no, Dios es bueno, Dios es misericordioso, no me va a castigar, no me va a enviar al infierno, eso del infierno es un invento, Dios es bueno. Mira, hermano, cuando el Señor dice hasta acá, es hasta acá. Y lo dijo con Sodoma y Gomorra, se lo dijo a Abraham, y los ángeles fueron, y en la soberanía de Dios, Dios actuó. El Señor no anda diciendo gregre para decir Gregorio. Cuando Él dice que lo va a hacer, lo hace. Amén. Y lo hizo. Y dice que si no escaparon ellos, dice acá, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Sabía eso usted? Que las injusticias van a... aquel fulano, no. A nosotros Dios nos está hablando. Que toda transgresión y toda injusticia, el Señor la va a retribuir. Y no pensemos que el Señor nos va a dar un premio por nuestras injusticias. Al contrario, seremos condenados como Sodoma y Gomorra por nuestras transgresiones y por nuestra desobediencia. Pero que el Señor nos ayude en esta noche a nosotros tener limpias nuestras vestiduras, tener nuestro corazón puro, amén, poder estar con una conciencia limpia delante del Señor, amén. Y como dice ahí, si ellos no escaparon, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano querido, a usted la salvación no le costó, pero le costó al Padre porque vio el sufrimiento de su Hijo. Ah, bueno, pero Él es Dios, pero vio el sufrimiento de su Hijo. Le costó al Hijo que estuvo en la cruz diciendo consumado es. Y la justicia de Jesús hace que usted y yo seamos justos, porque Él pagó el precio mío, suyo, de toda la humanidad, de todos los pecados. Él los pagó, los puso sobre el Señor pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Por eso la Biblia nos dice que somos considerados justos delante de la presencia de Dios. Pero hermano, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación? Y esto es lo que he tenido en mi corazón para compartirles. Esto es lo que pesa en mi corazón. Que tenemos que cuidar nuestra salvación. Porque dice, una salvación tan grande. Y sí, hermanos. Porque es infinita la cosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas y va a hacer a través de su salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros? No escaparemos, hermano. Mire, estaba leyendo el otro día que los ricos del mundo están preparándose para ir a vivir a Marte. Hacer casas en Marte, porque como la Tierra no da para más, se van a Marte.
¿Y ellos piensan que en Marte se van a salvar de la ira de Dios? De ninguna manera. Porque la palabra del Señor habla que tendrán su justa retribución por su desobediencia y su transgresión. ¿Cómo escaparemos, Señor? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación? Es ese deslizarse. Si nos deslizamos de la presencia de Dios, vamos a dejar de cuidar la salvación. Que es por gracia, hermanos, por la fe en nuestro Señor, que no nos costó a nosotros, pero que le costó al Padre y que le costó al Hijo. Entonces, en esta noche permítame decirle que tengamos como objetivo en esta hora cuidar más que nunca la salvación. No permitir ni que actitudes, ni que sentimientos, ni que pensamientos vengan a nuestra vida para entorpecer la obra de Dios. Cuidemos nuestra salvación en este tiempo. Muchos están siendo arrastrados al infierno. Muchos que han conocido a Jesús, le han servido, están siendo arrastrados por el infierno porque están apartados, están alejados. Y sabe que hace poco escuché un testimonio de uno que dice que estuvo en el infierno y se fue al infierno por desobediencia y Jesús lo sacó, y eso es una mentira. Es una mentira del diablo eso. Porque la palabra es bien clara. Luego de la muerte el juicio. Mientras estamos vivos hay oportunidad de arrepentimiento, hay oportunidad de cuidar nuestra salvación, pero cuando muramos, ya no. Dice que esa salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Hermanos, el Señor mismo vino a dar la salvación. No solo a darla, sino a predicarla, a enseñarla. Dice, y fue confirmada por los que oyeron. ¿De qué manera fue confirmada? Testificando Dios con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Como dice la palabra aquí, fue confirmada en nosotros, en aquellos que oyeron, pero es confirmada en nosotros la palabra. Si usted está dudando, fue confirmada en nosotros. ¿Cómo? Testificando Dios, primeramente, juntamente con ellos. Se está refiriendo quizás a los apóstoles del Señor, o a las personas que recibieron milagros del Señor. Dice que Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos repartimientos del Espíritu Santo. Diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Sabemos, esta es una época donde los falsos profetas se levantan, hacen milagros. Hay un Mesías que apareció en Israel, un falso Mesías que apareció en Israel. Hay tremendas discusiones en internet por él. Pero Dios nos ha dado la muestra de su poder. ¿Por qué? Porque Dios ha testificado con señales. Dios ha testificado con prodigios. Dios ha testificado con diversos milagros. Con repartimiento del Espíritu Santo, Dios mismo, el Padre, ha testificado, haciendo en nosotros y dándonos una vida nueva. Amén. Haciéndonos nueva criatura, liberándonos de este mundo, de los deseos de nuestra propia carne, de las ataduras del infierno, del diablo, que nos tenían encadenados. Nos libró. Dios el Padre nos trajo a Jesús, dice la palabra, y allí Jesús sobre nosotros nos libró, nos sanó, nos levantó. Y no queda la cosa ahí. No queda la cosa ahí. Porque habla de repartimiento del Espíritu Santo. Y la palabra nos enseña
que Él envió a nuestros corazones su Espíritu que clama, Abba, Padre. Y ese Espíritu que Él envió, que es el Espíritu Santo de Dios, es la marca, es la huella de que yo pertenezco al Señor, de que yo soy de Él. ¿Usted qué piensa que va a venir a buscar al Señor? Que tenga la Biblia más linda, el que ora más. El Señor va a venir a buscar a aquellos que no se deslizaron y que tienen la marca del Espíritu de Dios, el sello del Espíritu. El Señor nos va a reconocer, hermanos, el Señor nos va a reconocer por tener el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en nosotros. De esa manera Dios nos va a reconocer y lo hizo para nosotros. Amén. Lo hizo para usted, lo hizo para mí, lo hizo para toda la humanidad, para los hermanos que no están conectados, para todos. Por supuesto que hay quienes lo aceptan y hay quienes lo rechazan. Pero hermanos, esta es la palabra de Dios que tenía para compartir con ustedes. Cuidemos nuestra salvación. Porque si no cuidamos nuestra salvación, Satanás va a aprovechar para endurecer su corazón y endurecer su mente. Lo he visto muchas veces. Personas que dejaron de ir a la reunión, dejaron de buscar al Señor, dejaron de orar, Luego sus corazones se endurecieron tanto que uno les hablaba y era como hablarle a una piedra. Por eso, hermanos, estemos firmes en nuestra salvación. Porque el enemigo quiere poner un velo sobre nuestro entendimiento para que nosotros dejemos de creer. Pero confiemos y demos gracias en la obra de Dios. Porque hasta este día, ¿recuerdan que yo les envié Salmo 91? ¿Recuerdan? Y les mandé algunos versículos específicos. El Señor me lo dio para compartirlo con ustedes, de que Él nos iba a guardar. Y así lo hizo. Yo estuve unos días enfermo, di negativo. Obviamente nos estamos cuidando, hay que cuidarse, ¿no? Hace poco supe de una persona que no se había cuidado, que había andado por todos lados. Digo, la verdad que no sé si tengo que orar por esta persona, porque si no hizo su parte, no va a pretender que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Es un pensamiento mío ese, ojo. Pero bueno, nosotros que estamos acá, no vamos a pensar en los demás. Cuidemos nuestra salvación. Y si usted conoce a un hermano que quizás ni siquiera es de nuestra iglesia, y ve que no está cuidando la salvación, exhórtele que el Señor viene pronto a buscar a su iglesia, o que puede morir, porque como dijera alguien que no es cristiano, todos estamos en el bolillero. Vio el bolillero, da vuelta y sale una bolilla y dice un número, todos estamos en el bolillero. Pero confiamos en Dios, que Él nos va a guardar y nos va a proteger, como compartí con ustedes el Salmo 91. ¿Amén? Así que mis queridas hermanas y hermanos, cuiden su salvación, por favor. Oremos los unos por los otros. Si no, no vamos a poder lograrlo. Amén. Que al salir de esta pandemia, que al salir de este momento difícil, podamos salir fortalecidos en Dios, renovados en Dios, llenos de la palabra y del Espíritu de Dios. Yo le animo a que usted se acerque a la presencia de Dios y todo lo que Dios le abre a usted, vaya anotándolo, porque va a ser de mucha bendición para el pueblo de Dios. Amén. A mí me gustaría orar. ¿Qué les parece? Cada uno sabe. Y le pedí a la hermana Betty, que está aquí, que ore. Amén. Ella no se ve porque está en el costadito, pero ella nos va a orar. Padre bueno y eterno, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Gracias, Padre Santo. Pidiéndote, oh Dios,